Mi primera pregunta para vosotros es, ¿por qué pensamos o por qué pensáis, qué idea tenéis? Si podéis, os agradecería que lo hiciéramos bastante participativo, que pongáis vuestras respuestas en el chat. ¿Por qué pensáis que se deben analizar los estados financieros o los balances de una empresa? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo? Bien, vamos a poner un ejemplo para ver si todos estamos en sintonía. Bien, veamos esta empresa. Una empresa A y empresa B que vamos a comparar. La empresa A tiene un beneficio de 1.000.000 y la empresa B tiene un beneficio de 100.000. Gracias, Silvia. A primera vista podríamos pensar que la empresa A va mejor, ¿no? Que su rendimiento, su resultado es mejor que el de la empresa B, ya que en términos absolutos, en cuantía total, su resultado es mucho, su beneficio neto es mucho mayor que el de la empresa B. En realidad, 10 veces mayor. Eso, que sería una aproximación, en cierto modo, razonable, hablando simplemente de tamaño, si tomamos algún otro tipo de métrica, como en este caso, por ejemplo, las ventas, podemos pensar ahora que quizá en este caso no va tan bien A como B, ya que en el caso de A, para ganar 1.000.000 ha tenido que vender 50 millones, mientras que en el caso de B, para ganar 100.000, que es la décima parte, solo ha tenido que vender 1.000.000, con lo cual el margen o lo que gana por cada euro que vende es mucho mayor que en el de A. ¿Sí? ¿Lo vemos? ¿Lo tenéis claro? En este caso, estaríamos hablando de una métrica que sería el margen sobre ventas o el beneficio sobre ventas de la empresa B es mucho mayor que de la empresa A. Siguiendo esa métrica, sería mucho mejor B que A. En términos absolutos, A sería mucha mejor inversión que B. ¿Sí? Con lo cual nos permite comparar además no solamente la evolución de nuestra empresa, ver, como dice Silvia, tomar decisiones respecto a la viabilidad futura, sino también compararnos contra otras empresas del sector para ver cómo lo estamos haciendo, si vamos mejor, si vamos peor, en qué áreas podemos mejorar, etcétera, etcétera. En términos económicos y financieros siempre. ¿Sí? ¿Todos estamos aquí? Genial, gracias. Bueno, vamos adelante. Bueno, entendemos por análisis de balances también análisis de balances, análisis de estados financieros o análisis contable, es siempre la misma disciplina. Es tomar los estados financieros, balance, cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa y con ellos realizar una serie de métricas para evaluar su evolución, su estado y su situación económica y financiera. Bien. Algunos motivos, resumiendo, nuestras aportaciones y algunas más, analizar la evolución propia a través de indicadores, comparar empresas de diferente tamaño en el mismo sector, tomar decisiones de inversión, esto no solamente por nosotros sobre nuestra empresa, sino cualquier accionista a la hora de tomar decisiones sobre si invierte en la empresa A o en la empresa B, por ejemplo en bolsa o bien en inversiones fuera de bolsa, necesita evaluar su inversión y tener métricas de balance, cuenta de resultados, ayuda mucho a tomar decisiones más informadas. Y por último, tomar decisiones de gestión, planificación y control interno. Como bien decía Silvia y como bien decía Sergio, prevenir futuros problemas, anticiparnos y tomar planes de acción para corregir posibles problemas futuros y posibles déficits futuros. ¿Sí? Bien. Vamos allá. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues las herramientas son analizar el balance y la cuenta de resultados. El balance, como vemos y como ya sabemos, se compone de activo y pasivo, o pasivo y fondos propios. El activo, a su vez, se compone de activo fijo, que es aquel que está más de un año, que va a estar generando más de un año en la empresa, y activo corriente o circulante, que es aquel cuyo vencimiento o cuyo tiempo de permanencia en la empresa generando beneficios o generando ingresos va a ser menor a un año. Por otro lado, en el pasivo de balance vamos a tener por un lado los recursos ajenos y los fondos propios. Los fondos propios es aquella parte o el capital de la empresa que pertenece a sus accionistas, tanto por su aportación inicial como por los beneficios que no se han distribuido. ¿Sí? ¿Todos aquí? ¿Seguimos? Bien. Por otra parte, los recursos ajenos son fondos que la empresa recibe de terceras personas, entidades financieras, etcétera, para financiar su actividad.
de manera que no todo el dinero lo ponen los accionistas. De este modo, el pasivo y los fondos propios de la empresa podemos decir que son los orígenes de fondos que destinamos a inversión, que se materializa en activos fijos o en activos circulantes. Esto, de este modo, será la que de nuevo generará dinero para poder pagar, poder remunerar a esos proveedores de fondos, tanto accionistas o como acreedores, bancos, obligacionistas, etcétera. ¿Sí? En la jerga o en la terminología contable se llama la activo, estructura económica o capital de funcionamiento, porque es lo que lleva las operaciones de la empresa, mientras que a el pasivo y fondos propios se llama capital de financiamiento, porque es de donde nos financiamos, o estructura financiera de la empresa. Como sabemos, activo es igual a pasivo más fondos propios. Sigamos. Esta pequeña introducción para ponernos en situación. Bien, ¿cómo analizamos entonces? Bueno, situaciones técnicas que nos podemos encontrar en el balance son una suspensión de pagos técnica en el que pasivo circulante es mayor que el activo circulante. Esta situación es técnica porque hay algunos sectores que por naturaleza siempre van a ser así. ¿Por qué? Porque su ciclo de cobros y pagos implica que su pasivo corriente siempre será muy superior al activo corriente. Ocurre, por ejemplo, en empresas de gran distribución. Imaginaos, por ejemplo, Carrefour, que paga a sus proveedores a 90, 120 días, que lo cobra al contado a todos sus clientes. Pues evidentemente su pasivo corriente será mucho mayor que su activo corriente, ya que no hay, por ejemplo, la cifra de deudores por clientes es nula y la cifra de existencias intenta reducirla al máximo con acuerdos de just in time, etcétera, con proveedores. Clara técnica sería en el que los fondos propios son negativos y, por tanto, los pasivos son mucho mayores que los activos y, por tanto, la empresa debería tomar alguna decisión de reestructuración de la deuda, ampliación de capital para reestructurar o reequilibrar la situación patrimonial de la empresa. Esas son situaciones extremas en las que las empresas no deberían llegar. ¿Cuál es el primer análisis que hacemos en las empresas? Es un análisis dinámico o estático de las cuentas de resultados y del balance. Vamos a empezar con el balance. La cuenta de resultados lo veremos más adelante. En este caso, ¿qué hacemos? Un análisis vertical horizontal. Es decir, el análisis vertical implica cada partida del balance, qué peso tiene sobre el total del balance de la empresa. Es decir, por ejemplo, el activo fijo, qué porcentaje representa sobre el activo total, o el activo corriente, qué porcentaje representa sobre el activo total. Y así con cada una de las menores partidas del balance. Por ejemplo, la tesorería, las existencias, los deudores. Y con el pasivo igualmente, qué porcentaje representan los fondos propios, o el capital, o las deudas a largo plazo, deudas a corto plazo, proveedores, etcétera, sobre el total del balance. Hacemos el total de activo, total pasivo, 100, igual a 100, y cada partida de ellos será una parte de ese impuesto. ¿Sí? ¿Lo vemos? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Seguimos. En cambio, el análisis horizontal o dinámico implica analizar la evolución, crecimiento o decrecimiento de las distintas partidas de un año a otro. Esto puede ser, por ejemplo, que crezca todo el balance por un lado, pero unas partidas crezcan más que otras. Y eso nos implicaría analizar por esa parte qué repercusión tiene eso. Por ejemplo, podemos crecer mucho más en endeudamiento que en activo, que puede ser algo que no pueda ser muy sostenible o muy sano en el medio o largo plazo, o al contrario, que nuestros activos no crecen y nuestras deudas tampoco, la empresa está estancada en tamaño, o por ejemplo que nuestras existencias han crecido mucho en relación al tamaño de la empresa, con lo cual estamos haciendo quizá demasiada inversión en circulante, que eso tiene un coste financiero y de oportunidad a largo plazo y a corto plazo, que puede tener implicaciones serias en la evolución de la empresa. Bien, hasta aquí. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Pensáis que es útil comparar
hacer un análisis vertical, horizontal de una empresa y compararlo con las empresas de su sector? ¿Pensáis que puede tener una utilidad? ¿Podéis poner vuestras respuestas en el chat? ¿Y qué diferencia de utilidad le veis al análisis dinámico y análisis estático a efectos de tipo de decisiones que podemos tomar con respecto a ellas? Muchas gracias, Sergio. Es correcto, por ejemplo, ver si tu nivel de endeudamiento es adecuado a la media de tu sector o a las empresas líderes de tu sector o empresas que, por ejemplo, tienen una situación saneada, son rentables históricamente. Gracias. ¿Tenéis alguna idea más respecto a esta primera fase del análisis, que es un análisis simplemente porcentual del balance? Vamos a empezar haciendo casi todas las métricas por el balance y luego seguiremos con la cuenta de resultados. Bien, pues seguimos adelante. Después de este primer análisis, que es simplemente un cálculo de porcentajes y un cálculo de crecimientos y decrecimientos, vamos al siguiente. Los ratios, que es quizá lo más llamativo y lo que más nos típico y tradicional del análisis financiero, análisis de balances. Bien, hay muchas clasificaciones, yo he tomado esta que tiene cierta lógica y que es bastante común de tipos de ratios. La primera clasificación serían ratios de posición financiera. Y aquí los vamos a separar en tres tipos. En primer lugar, ratios de liquidez que tienen que ver con la situación o posición financiera de la empresa a corto plazo y su capacidad de pago de obligaciones, etcétera, y la relación entre distintas masas de balance de corto plazo. Es decir, pasivo corriente y activo corriente. Ese tipo, ¿qué relación hay entre distintas partidas? Luego veremos cuáles son. Por otra parte, ratios de solvencia, endeudamiento, capitalización, que prácticamente son lo mismo, porque solvencia y endeudamiento van inversos y capitalización igualmente es quizá opuesta a la solvencia. Son aquellos ratios que nos indican el volumen de endeudamiento ajeno de la empresa o su volumen de capitalización con respecto al total de balance. Veremos cuáles son un poquito más adelante. ¿Sí? ¿Os suena? Y por último, ratios de estructura del balance, es decir, el volumen total de activos fijos respecto a ciertos pasivos, cómo está financiado unas masas de balance o cómo no están financiadas. Y qué relación hay entre distintas partidas de balance del activo y el pasivo o entre las distintas de activo entre sí. Bien. Otros ratios de rendimiento económico o de rentabilidad. Y que tenemos aquí principalmente dos grandes indicadores, que probablemente sean muy conocidos en algunos de vosotros. La rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. ¿Alguno de vosotros conoce la diferencia entre económica y financiera? Si alguno de vosotros tenéis una idea o simplemente queréis, bueno, pues probar a ver si os dar vuestra idea, adelante, estáis invitados. ¿No? ¿Suena igual económico que financiero? Bien, vamos a ir un poquito para atrás a enseñaros. Bien, si veis esta diapositiva, ¿veis alguna relación a económico y financiero en esta? Bueno, pues voy adelante yo. Económica es la rentabilidad de nuestras operaciones. Bueno, gracias, Sergio. No es exactamente la respuesta que buscaba, pero tiene cierto parecido. Estructura económica, como vemos, en los activos, es decir, son máquinas, inmuebles, etcétera, existencias que la empresa tiene, activos que generan. Con lo cual, cuando hablamos de rentabilidad económica, hablamos de la rentabilidad de esos activos, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de rentabilidad financiera, no hablamos de esos activos, sino de la rentabilidad de los capitales que hemos usado para financiar
y comprar esos activos. ¿Veis la diferencia? En el caso de la empresa, ¿quién es su inversor principal? ¿Quién se os ocurre que es el inversor principal de la empresa? ¿Quién, por así decirlo, inicia el negocio? ¿Se os ocurre? El accionista, el socio, muy bien. Sergio, muchas gracias. El accionista, efectivamente. ¿Y cuál es la aportación del accionista a la empresa? Inversor, perfecto, Silvia. El capital social. Con lo cual, cuando hablamos de rentabilidad financiera, estaremos hablando de la rentabilidad para el accionista, que es el que al final arriesga su dinero para arrancar el negocio y para que el negocio funcione y avance. ¿Sí? Con lo cual, la diferencia fundamental es esta. Económica se refiere a la rentabilidad de los activos, máquinas, ya sean activos físicos, activos intangibles de la empresa, y financiera nos referimos a rentabilidad para el inversor que pone dinero en la empresa, en realidad el accionista. Muy bien, muchas gracias. Seguimos adelante. Ratios también llamamos de actividad, y es lo que llamamos periodo medio de maduración, que explicaremos un poquito más adelante. Y es el periodo, el plazo, el tiempo que tarda el dinero en volver a la empresa una vez que sale. Es decir, la empresa hace unos pedidos, después de ese pedido paga a unos proveedores y después de ese pedido va fabricando, almacenando, vendiendo y finalmente cobrando, ¿no? Pues desde que el dinero sale cuando ha pagado un proveedor hasta que lo recupera de los clientes es lo que se llama periodo medio de maduración o de transformación de la empresa. Lo veremos con más detalle más adelante. Y nos indica también la capacidad de la empresa para generar liquidez rápidamente o para la necesidad de financiación. Luego tenemos ratios operativos que se refieren a otro tipo de, al uso de, por ejemplo, nuestros activos inmovilizados, por ejemplo, o al uso de nuestra fuerza de la productividad de la mano de obra, etcétera, etcétera. Es decir, la rentabilidad de las operaciones de la empresa. Y por último, sectoriales. No veremos aquí muchos, pero tenemos algunos, pero son típicos de algunos sectores. En otros no tienen sentido, pero en algunos sectores, por ejemplo, tiene mucho sentido hablar de, en los hoteles, por ejemplo, del factor de ocupación o la ocupación media, igual que, por ejemplo, en las compañías aéreas se habla también de la ocupación o el ingreso medio por pasajero, etcétera. Luego veremos algunos cuantos. ¿Sí? Bueno, pues estos son todos los tipos de ratios. Veremos hoy la gran mayoría de ellos o los más importantes de ellos. Bien. Vamos allá. Primero, referente a la posición de liquidez y a ratios de liquidez, un término muy importante es el capital circulante y las necesidades operativas de financiación. Entendemos por capital circulante o fondo de maniobra, en inglés working capital, a la diferencia entre el activo corriente o activo circulante y el pasivo corriente o pasivo circulante. Nos da una medida de qué capacidad tiene la empresa de devolver sus deudas a corto plazo con su activo corriente, es decir, con su dinero más las deudas que tiene a favor de clientes más existencias. Si esos tres activos son mayores que lo que debe a corto plazo. Tradicionalmente siempre se ha hablado que esto tiene que ser mayor que cero, porque implica que tenemos suficiente capacidad de pago y que en caso de que la empresa se quedara sin ventas durante la temporada o bajaran mucho las ventas, podría cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Como he dicho antes, depende del sector, incluso es lógico, incluso beneficioso que sea al contrario, porque su ciclo de cobros y pagos funciona al revés, es decir, cobran muy pronto y pagan muy tarde, con lo cual los pasivos corrientes son más altos que los activos corrientes. ¿Sí? ¿Se entiende esta diferencia entre por qué puede ser beneficioso el que el pasivo circulante sea mayor que el activo circulante en algunos sectores? Incluso lógico. Podéis poner vuestros comentarios o reflexiones en el chat. Si tenéis alguna pregunta también, es momento. Bien, si estamos todos de acuerdo, seguimos. Otro término muy parecido al capital circulante. Gracias, Silvia. Sí, efectivamente, eso es lo que queremos todos, cobrar muy pronto y pagar muy tarde, ¿no? Pasa que no siempre es posible porque depende mucho de los usos de cada sector, de la
capacidad de la empresa para negociar y de su poder de negociación con proveedores y clientes. Seguimos. Bien, otro término muy parecido son las NOF, que son necesidades operativas de financiación. Y es el capital circulante, pero le hemos quitado, como vemos, su nombre es operativo. Le hemos quitado aquellas partidas que no son operativas, que son la financiación a corto plazo, de bancos, por ejemplo, o de otro tipo de acreedores, pero con coste, y le hemos quitado también la parte monetaria, es decir, la tesorería o inversiones financieras a corto plazo que tienen más que ver con aspectos financieros de la empresa, no aspectos operativos. ¿Qué nos dice las NOF? Nos dice si la financiación espontánea que nos dan proveedores y acreedores comerciales es suficiente para cubrir nuestras necesidades de inversión en existencias y clientes. Por tanto, si las NOF son positivas, quiere decir que necesitaríamos, o la empresa debería tener, algún tipo de facilidad financiera de respaldo, mientras que si fueran negativas, la empresa podrá fácilmente ser capaz de pagar sus obligaciones con lo que tiene de clientes y existencias. Y por tanto será muy fácilmente una acumuladora de dinero y generadora de caja. ¿Sí? Entonces es muy importante no solo ver las NOF, sino también ver su evolución. Si aumentan, significa que tendremos más necesidades de inversión y más necesidades de financiación, mientras que si disminuyen, por tanto, la empresa está acelerando su ciclo de maduración, como hemos visto. ¿Sí? ¿Entendidos esta diferencia entre capital circulante y NOF? ¿Todos? Bueno, sigo adelante. Vamos a ver los ratios de corto plazo. Hay tres ratios principalmente que se analizan, aunque hay algunos más que podéis ver también en la literatura y en algunos manuales, pero principalmente estos son los tres más usados. Un ratio llamado de liquidez general, que es muy parecido al fondo de maniobra, pero mientras el fondo de maniobra era una resta entre activo circulante y pasivo circulante, este ratio de liquidez general es la división entre activo circulante y pasivo circulante. Si seguimos este criterio de que el activo circulante debe ser mayor que el pasivo circulante, es deseable que este ratio sea mayor que 1. ¿Sí? Bien. ¿Qué ocurre? Que hay algunas partidas del activo circulante que no son de inmediata o muy rápida conversión en efectivo, como son las existencias. De ahí que creamos otro ratio que se llama liquidez inmediata o test ácido. Hemos descontado del activo circulante, para hacerlo más líquido, las existencias por ser de las tres partidas, tesorería, clientes y deudores y existencias, la que más tardará en convertirse en efectivo. Por tanto, es una prueba un poquito más, como dice aquí, ácida, un poquito más fuerte de más estrés de la compañía. Entonces, descontamos las existencias del activo circulante y lo dividimos de nuevo por el pasivo circulante. Aquí de nuevo tiene que ser mayor que 1 y aunque no hay una cifra y depende mucho del sector, se recomienda que esté por encima de 1,5, alrededor de 1,5 por encima de 1,5. Es la idea, no, perdón, que sigue estando por encima de 1 y como mínimo, 0,8, lo he dicho invertido. 0,8 o por encima de 1 va a ser deseable. Y por último, ratio de tesorería en el que solamente nos quedamos con la parte en efectivo. Tesorería y otros activos líquidos equivalentes, como se llama en el balance, y inversiones a corto plazo, que son fácilmente convertibles en liquidez. Partido por el pasivo circulante. Cuanto más alto, evidentemente, la empresa tiene más tesorería con la que hacer frente a sus deudas a corto plazo y, bueno, la empresa no creemos que pase nunca por tensiones de liquidez. Tampoco hay aquí una cifra y depende del sector, podemos hablar de 0,3, 0,5, pero hay algunos sectores donde van muy justos de liquidez y generalmente esa cifra es bastante bajita. ¿Sí? Entonces, estos tres ratios nos dan una idea de la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Muy relacionado con esto está el periodo medio de maduración, que como hemos visto es el tiempo que tarda desde que la empresa paga
a sus proveedores hasta que cobra a sus clientes. Evidentemente, a efectos de generar liquidez, lo que nos interesa es que este plazo sea lo más corto posible. Vamos a ver aquí un ejemplo de una empresa transformadora. La empresa transformadora tiene 5 subperiodos. Un primero, en que almacena materias primas, es decir, hace un pedido al cliente, al proveedor, y hasta que esa mercancía llega al almacén, pero en el almacén está un tiempo hasta que entra en producción, se llama periodo medio de almacenamiento de materias primas. Una vez hecho esto, las materias primas entran en el proceso productivo, que puede durar unas horas, unos días, unas semanas o meses, dependiendo del sector, del tipo de empresa. Con lo cual es un periodo medio de fabricación, es decir, la empresa ya ha comprado, pero todavía no ha vendido ni siquiera ha cobrado. Bueno, una vez terminada la fabricación, la mercancía, ya el producto terminado, pasa al almacenamiento, que puede venderse rápidamente o puede probablemente estar un tiempo en almacenamiento. Es otro tiempo que pasa hasta que la empresa todavía no ha cobrado ni ha vendido. Una vez vendido, tenemos que esperar a cobrar. En algunos casos es inmediato, pero en otros casos hay plazos de pago de 30, 60, 90, con lo cual este periodo se dilata. Pero sin embargo, no siempre pagamos las materias primas cuando las compramos, sino que tardamos un tiempo. Por lo tanto, el periodo medio de pago va a restar en este caso. Voy a explicarlo un poquito gráficamente para que lo veamos más fácilmente. Bien. Almacenamiento de materias primas se calcula como vemos, viendo primero la rotación de materias primas, con el consumo menos el saldo medio de materias primas, entre 6 y 5, con lo cual nos da el periodo medio. ¿Sí? Y como vemos aquí gráfico, este periodo va desde que compramos la materia prima hasta que comenzamos la fabricación. ¿Sí? Una vez que empezamos la fabricación, hay un tiempo que está el producto en curso, es decir, su periodo de fabricación, que nos va a venir dado por el coste de producción partido por el saldo medio de producto en curso, que nos dará rotación de productos en curso, y 365 dividido por esta rotación nos dará el subperiodo medio. De esta manera, tenemos el tiempo que las mercancías, la materia prima, pasa por el proceso productivo, que se añade al anterior. Una vez finalizada la producción, la materia Ahora explico lo del saldo medio, Alfonso. Generalmente se calcula como el saldo medio del año, es decir, saldo inicial más saldo final partido por 2 del ejercicio. Normalmente se calcula sobre balance. En ocasiones, si no tenemos posibilidad de calcular saldos medios, podemos usarlo con la cifra de balance, simplemente. Luego veremos quizá un ejemplo si nos da tiempo. Por último, periodo medio de venta es el tiempo que tarda desde que yo termino la producción hasta que la vendo a un cliente. Que en algunos casos, y por ejemplo, producto bajo pedido, este periodo será muy corto, pero en otros casos puede que esté bastante tiempo en el almacén hasta que consigo vender. Y por último, una vez vendido, tenemos el periodo de cobro. El periodo de cobro es desde que vendo hasta que el cliente efectivamente me paga la venta, que puede ser más corto o más largo. Y de nuevo aquí se sale por el balance, las ventas partido por el saldo medio de clientes y deudores, que nos va a dar la rotación de las cuentas a cobrar y por tanto 365 dividido por esto nos dará el periodo medio. A todo este periodo hemos visto que vamos sumando almacenamiento, fabricación, periodo de venta y periodo de cobro. Le vamos a restar, como veis aquí, el periodo de pago, puesto que no siempre pagamos la materia prima en el momento que la compramos, sino que tenemos acuerdos con los proveedores para que nos den el crédito 30, 60, 90 días u otros, y que va a restar. Con lo cual, en realidad, si viéramos esto, en realidad tenemos que financiar todo este periodo. Este sería nuestro periodo a financiar. Todo este plazo, si lo veis que estoy marcándolo, sería lo que tenemos que financiar. Es lo que tardaríamos desde que pagamos
hasta que cobramos todo este plazo en azul. ¿Lo veis? ¿Sí? Por eso es muy importante que todos estos plazos, almacenamiento, fabricación, venta, sean lo más corto posible, y el de cobro igual, mientras que el de pago nos interesa que en cambio sea más largo, para acortar este plazo que en realidad lo tenemos que financiar. Tenemos que conseguir fondos de alguna manera para financiarlo. Y mientras estamos financiando esto, no podemos quizá financiar otras actividades. Muy buena pregunta, Silvia. En el caso de una empresa de servicios, si son servicios puros, no hay ni materia prima, ni fabricación, ni nada. Con lo cual, una empresa de servicios puros y duros solamente cuentan periodo medio de cobro y periodo medio de pago. En una empresa comercial que simplemente compra y distribuye, nos vamos a quitar 3 periodos. Solamente va a haber un periodo medio de venta. En asesoría, por ejemplo, solo tienes periodo de cobro y periodo de pago, prácticamente, porque no contabilizas quizá pedidos, existencias como proyectos en curso. Entonces, en una asesoría, lo que cuenta es el periodo medio de cobro y el periodo medio de pago. Pero el periodo medio de pago medido por el pago de todos tus recursos, tanto personal como servicios externos, etcétera. Y el periodo medio de cobro de tus clientes. En una empresa comercial, distribuidora, nos quitamos periodo medio de almacenamiento, existencias, fabricación y venta. Y nos quedamos con un solo periodo de ventas. Y tenemos periodo de ventas, periodo de cobro y periodo de pago, simplemente. Son dos particularidades. Empresas de comerciales y empresas de servicios, que no tienen los 5 periodos, solamente tienen una parte. ¿Sí? ¿Veis la diferencia y veis la lógica de que no tengan todos? Porque una empresa comercial no fabrica, solamente compra, almacena y vende. Y su plazo de venta es el que va a contar desde que compra hasta que vende, con lo cual es un solo plazo. ¿Sí? Y evidentemente no tiene plazo de fabricación. Seguimos. Bien, ya hemos hablado de todo lo que era a corto plazo, con los ratios de liquidez y con el periodo de maduración. Vamos allá con el análisis a largo plazo o de estructura del activo. Y esto, como hemos visto, es la relación entre distintas partidas del activo. Un ratio puede ser activo fijo entre activo total, activo circulante entre activo total y activo fijo entre activo circulante. Como veis, estamos midiendo más o menos lo mismo. Y es decir, qué tamaño ocupa el activo fijo en activo total. En función de qué sector estemos hablando, qué tipo de empresa, será mayor o menor el volumen del activo. Por ejemplo, una empresa de fabricación que fabrica barcos, o fabrica muy intensa en capital, en instalaciones, etcétera, tendrá un peso de activo fijo muy grande sobre el activo total. Hay otro tipo de empresas, por ejemplo, de servicios, que el activo fijo quizás sea una parte muy pequeña de su activo, porque en realidad las instalaciones, equipamientos que necesita son pequeños. Puede ser que equipos informáticos y alguna que otra cosa más es suficiente para hacer su actividad. Por otro lado, también es importante tener en cuenta en qué manera gestionan sus activos. Por ejemplo, hay empresas que son muy partidarias de comprarlo todo. Compran los muebles, compran los inmuebles, compran naves, compran todo. Mientras que otras prefieren alquilar. También alquilar los vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, el régimen de propiedad o alquiler sobre los activos fijos también repercute en esta estructura. ¿Veis la diferencia? Y por tanto, a mayor volumen del activo fijo, evidentemente mayor pesadez de la estructura productiva y mayor necesidad de financiación a largo plazo y de recursos financieros para financiar toda esa actividad. ¿Sí? ¿Lo vemos? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Por ejemplo, voy a haceros una pregunta. Como decía Silvia, una asesoría, ¿pensáis que tendrá una asesoría un ratio de activo fijo entre activo total muy elevado o muy bajo?
Venga, Silvia, estaba por ti. Ujú. Generalmente voy a tenerlo bajo, ¿no? Claro, pero eso están los clientes, sí, pero eso están los clientes, básicamente. Salvo que, bueno, por un motivo sea una empresa que decide comprar absolutamente todo, comprar el local, comprar todos los muebles, pero aún así es una empresa en la que el apalancamiento viene mucho por el personal, es intensa mano de obra y, bueno, últimamente también en tecnología, pero no tanto en activos y estructura productiva. Vale, sí, no te preocupes, te entendemos, no te preocupes. Bien, ¿alguna pregunta? Pues sigo con ello. Bien, ahora con el pasivo, y aquí vamos a hablar un poco de endeudamiento y solvencia, ¿m? Que son la misma palabra pero hablada desde lados distintos. Endeudamiento, bueno, pues tenemos tres ratios fundamentalmente, que es endeudamiento general, que nos va a dar el total de financiación ajena entre fondos propios, total de financiación ajena entre fondos propios, que lo podemos desglosar entre endeudamiento a corto plazo y endeudamiento a largo plazo, cada uno entre fondos propios. Esto de endeudamiento a corto plazo o a largo plazo entre fondos propios a veces también se le llama calidad de la deuda. Es decir, cuanto más alta sea el endeudamiento a largo plazo sobre el total de endeudamiento, también lo llamamos como calidad de deuda porque es deseable que el endeudamiento sea a lo más largo plazo posible, ya que somete a la empresa a menos tensiones de tener que devolver en algún momento dado la financiación, ya que la financiación, bueno, pues no es como los acreedores, que es más flexible de negociar. En cambio, la financiación bancaria o financiación de terceros, obligacionistas, etcétera, es un poco más complicada de negociar espontáneamente. ¿Sí? Entonces, por eso a veces esto de endeudamiento a largo plazo sobre total fondos propios o sobre total endeudamiento se le llama ratio de calidad de la deuda. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Esto de que sea deseable que los fondos, que el endeudamiento sea a más largo plazo posible, ya que la empresa tiene más tiempo para generar dinero para pagarlo. En la autonomía financiera es un ratio inverso al anterior y nos está explicando en realidad la solvencia de la empresa, es decir, cuánto de la financiación ajena está respaldado por fondos propios de la empresa. A veces ese ratio de solvencia también se hace como total activo entre total financiación ajena. Como vemos, hay muchas diferentes maneras de mostrar esto. Lo que tenemos que tener claro es que, bueno, depende del sector, esta ratio de autonomía puede ser mayor que 1 o menor que 1. Si, por ejemplo, tomamos como ejemplo las empresas inmobiliarias, pues generalmente siempre están muy apalancadas y su total de fondos propios es muy inferior al total de financiación ajena. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo veis? Que es posible en los sectores que este autonomía financiera sea bastante bajo. En otros sectores será muy importante que la empresa esté muy capitalizada, pero en otros será más importante que sea bajo. Y posible. ¿Por qué? Porque es fácil endeudarse, ya que tienes activos con los que puedes garantizar tus deudas y es fácil endeudarse. Por ejemplo, inmobiliarias es muy fácil. Y por último, composición del pasivo es también una mezcla de estos dos. Fondos propios entre total pasivo, ya no relacionamos uno con otro, fondos ajenos, fondos propios, sino todos los dos con respecto al total del pasivo. Y financiación ajena en total pasivo. Es muy parecido a los otros dos, pero lo hacemos desde el lado contrario. Sobre el total del pasivo, que sería el 100%, podemos decir, por ejemplo, una empresa tiene 40 fondos propios, 60 financiación ajena. Entonces sería 40-60. 40 el primero, 40%, 60% el segundo. Y por ejemplo, si una fuera 50%, sí, Sergio, total pasivo se refiere al total pasivo del balance. Total pasivo del balance. Sí, veríamos total pasivo sería 100%. Una empresa que tuviera igualmente fondos propios, la misma cantidad de fondos propios que financiación ajena, sería el mismo ratio, 50%, 50%. ¿Sí lo veis? Seguimos.
Y ahora, financiación de estructura económica, ratio de solvencia. Es decir, aquí vemos activo total entre total financiación ajena. Es decir, qué capacidad tengo para respaldar mi financiación ajena con mis activos. Como veis, es muy parecido o inverso al que hemos visto antes de financiación ajena entre total pasivo, ya que total pasivo y total activo no nos coincide. Y por lo tanto nos da una capacidad de lo solvente que es la empresa para garantizar las deudas que tiene. Y si son superiores, no. Asimismo también nos da la distancia a que la empresa puede estar en problemas. Cuanto mayor sea más solvente será la empresa, más tiene para garantizar sus deudas. Y otro ratio que a veces se usa, que es el ratio de cobertura de las inversiones, y que nos explica cómo están financiadas las inversiones. Es decir, aquí se llama capitales permanentes al total de recursos propios más recursos ajenos a largo plazo. Y es deseable que estos capitales permanentes sean superiores a los activos fijos. Es deseable, por tanto, que este ratio sea superior a 1. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos financiando los activos fijos con deudas a largo plazo. Ya que los activos fijos tienen un rendimiento a largo plazo y se rentabilizarán y se recuperará su inversión en el largo plazo, tiene sentido, lógica, que haya una concordancia en plazos entre la rentabilidad, el rendimiento de los activos y el plazo que están financiados. ¿Sí? ¿Lo vemos? Y no sería deseable que un activo que va a ser rentable o se va a recuperar la inversión en 5 años estuviera financiado con deuda a corto plazo, por ejemplo, de 1 año o 2 años. ¿Lo vemos? Porque puede poner en peligro la liquidez de la empresa y la sostenibilidad de la empresa y viabilidad a medio y largo plazo. Bien. Vamos a pasar ahora al análisis económico, que tiene más que ver ahora con la cuenta de resultados. ¿Y qué estructura? En un lado, analizamos la estructura de la cuenta de resultados y su evolución. Hacemos también un análisis horizontal y vertical de pesos de distintas partidas de la cuenta de resultados sobre el total y también sobre la evolución horizontal y vertical. Y los requisitos que se debe cumplir esta cuenta de resultados para ser analizada es que haya una homogeneidad de criterios de evaluación y contabilización tanto de un año a otro como de las empresas que comparemos, y por otro lado que haya una cierta diferenciación de resultados, lo que son de operaciones o de explotación, financieros y bueno, y atípicos subir alguno, para poder comparar distintos tipos de la cuenta de resultados, distintos tipos de beneficios o resultados de la empresa. ¿Sí? ¿Qué aspectos analizamos? La productividad y la eficiencia de la empresa, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, por partidas o por total de la empresa, la rentabilidad externa de la empresa, tanto los capitales invertidos como de los activos, y por otro lado, la estructura propia de la cuenta de resultados. Bien, el primer ratio muy importante, el primer indicador muy importante que analizamos en todas las empresas y que es muy utilizado por los inversores para analizar y decidir en qué compañías invierten es la rentabilidad económica del activo, que en inglés se llama ROI o ROA por las siglas de Return on Investment o Return on Assets. ¿Cómo se calcula? Pues es 100, bueno, el beneficio multiplicado por el beneficio antes de intereses y de impuestos partido por el activo total promedio. Activo total promedio es el activo total inicial más el activo total final del ejercicio partido por 2. Si no dispusiéramos de información de los ejercicios, en este caso, pues podríamos calcularlo sobre el activo final del ejercicio. Bien, ¿qué nos da? Nos da la rentabilidad de los activos de la empresa, es decir, de su estructura productiva, independientemente de cómo está financiada. Es decir, de sus máquinas, instalaciones, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no usamos el beneficio neto? Bueno, porque los intereses no dependen de nuestros activos. Los intereses dependen de cómo están financiados, de la estructura financiera, si tenemos más o menos deuda.
Y los impuestos también están muy relacionados con la estructura financiera, ya que los intereses son deducibles fiscalmente, por lo cual se retiran de esa ecuación para quedarnos con el beneficio antes de intereses y de impuestos, que es lo más parecido a un beneficio de explotación. ¿Sí? O a beneficio de operaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Veis por qué es importante no usar el beneficio neto, sino quedarnos solamente con la parte del beneficio que corresponde a operaciones? Porque estamos solamente analizando el activo, no su estructura financiera. Bien. Rentabilidad de las inversiones se puede desglosar en dos componentes. Uno es el margen es el beneficio antes de intereses y impuestos partido por las ventas, y nos va a decir qué beneficio antes de intereses y impuestos tenemos por cada euro de ventas, y la otra parte es la rotación, que son las ventas partido por los activos totales promedios, que es, por así decirlo, cómo de eficaces somos utilizando nuestros activos para generar ventas. Entonces, las empresas generalmente o son empresas de alto margen o son empresas de alta rotación. Es raro encontrar empresas que son de alto margen y alta rotación. Es decir, venden mucho, pero con márgenes muy altos. Generalmente las de mucha rotación tienen márgenes más bajos. Imaginaos, por ejemplo, una empresa como Mercadona, Carrefour, que van a precios bajos, pero su negocio está en que venden muchísimo. Tienen una gran rotación. En cambio, otras empresas, por ejemplo, las empresas de lujo, o por ejemplo, imaginaos un fabricante de coches de lujo como Ferrari o Lamborghini, sus márgenes son muy altos, pero ellos no fabrican 1.000.000 de coches al año, no fabrican 1.000 coches al año, pero el margen en cada coche es tan elevado que les permite conseguir una rentabilidad alta. ¿Sí? ¿Vemos la diferencia entre margen y rotación? Puede darse el caso de que una empresa, sobre todo en algunos momentos en los que hay poca competencia, que está muy diferenciada, tenga alto margen y alta rotación, pero con el tiempo la competencia nos va siguiendo, alcanzando, y o reducimos uno o reducimos otro. Si nos quitan cuota de mercado, probablemente bajemos la rotación o bajemos el margen porque tenemos que bajar los precios por la competencia. Con lo cual es difícil mantener una situación de elevado margen y rotación durante un plazo de tiempo continuado. Las eléctricas suelen ser empresas de mucha rotación y poco margen. Generalmente porque ellas tienen una elevada inversión en capital, pero sus márgenes son muy reducidos porque sus precios son públicos. Entonces, pues no pueden jugar mucho con los márgenes, entonces tienen márgenes más o menos reducidos, pero rotaciones muy altas. ¿Sí? De hecho, no son empresas que puedan sobrevivir con 5 o 10 clientes, tienen que tener una inversión bastante elevada, tienen que tener una buena cartera de clientes, una buena base de clientes. ¿Alguna pregunta más sobre margen y rotación? Voy a haceros una pregunta. Imaginaos, voy a poneros aquí dos empresas, Boeing o Airbus, que son compañías que, como sabéis, son los dos principales fabricantes de aviones del mundo. ¿Qué tipo de empresa pensáis que son? ¿De alto margen o de alta rotación? Alfonso, Inma, alta rotación. Sergio. Y la respuesta es, alto margen. Evidentemente no fabrican 10.000 aviones al día, fabrican como mucho 1.000 aviones al año. Y las instalaciones que tienen y inversión en activos fijos es gigantesca, alto margen. Con lo cual tienen que tener un margen gigante para poder sostener toda esa inversión en activos fijos permanentes que tienen tan bestial. Entonces, por tanto, son de alto margen y pequeña rotación. Muy bien, muchas gracias. Seguimos adelante. La otra cara de la moneda de la rentabilidad es la rentabilidad para los accionistas, que también llamamos rentabilidad financiera
o de los recursos propios. En este caso no queremos ver la rentabilidad de los activos de la empresa, de las instalaciones, etcétera, sino de la rentabilidad que la empresa proporciona a quienes invierten en ella. ¿Y quiénes invierten en ella? ¿Qué hemos dicho? Los accionistas, ¿sí o sí? Sí. Bien, pues seguimos. Entonces, la rentabilidad lo vemos como el beneficio neto, porque realmente ya lo que podemos repartir al accionista es el beneficio neto. No podemos repartir el beneficio antes de intereses ni impuestos. Podemos repartir al accionista y además que le corresponde es el beneficio neto, porque además el accionista, como sabéis, decide qué se hace con el beneficio neto, si se reparten dividendos o si se queda en la empresa para seguir invirtiendo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En este caso, se llama del inglés ROE, Return on Equity, lo escribo aquí. Equity es la palabra inglesa para fondos propios o patrimonio neto de la empresa. Y de nuevo podemos desglosarlo, aunque aquí añadimos un tercer factor. Hayan visto margen y rotación. Margen aquí lo medimos en vez de por beneficio antes de intereses e impuestos, por el beneficio después de intereses y de impuestos, el BDIT, el beneficio neto, entre las ventas, que nos da el beneficio que ganamos por cada venta que hacemos. Rotación, de nuevo, tiene el mismo sentido, es decir, la eficiencia de nuestra empresa para generar ventas con los activos que tiene. Y apalancamiento nos está dando la relación entre activo y fondos propios. ¿Cuánto activo la empresa tiene en relación con los fondos propios que están invertidos? ¿Sí? Para poder calcular la rentabilidad sobre el. De manera que podemos ver empresas que quizá tengan márgenes de rotaciones semejantes, pero que simplemente porque cambia su estructura financiera, la rentabilidad para los accionistas es mayor. ¿Lo veis? Imaginaos dos empresas que tienen el mismo margen y la misma rotación, pero están más endeudadas, es decir, más apalancadas, con lo cual tienen más activos con la misma cantidad de fondos propios. Esa empresa daría más rentabilidad a sus accionistas que una empresa con menos deuda, con lo cual esto es el beneficio del endeudamiento o el apalancamiento, que es que permite invertir en más cantidad de activos con menos inversión por los dueños o propietarios de la empresa. ¿Sí? Hay que cumplir otra condición que la veremos más adelante, pero esta es una de ellas. ¿Alguna pregunta? ¿Diferencias entre rentabilidad económica y financiera? ¿Sí? Sí, económica se refiere a los activos, perfecto. Sergio. Y financiera accionista. Correcto, esa es la gran diferencia. Económica es de los activos de la empresa y financiera es la rentabilidad para el accionista que invierte en la empresa. Muy bien, pues si estamos aquí todos de acuerdo, vamos a seguir adelante. Susana, ¿querías decir algo? Bien. Apalancamiento financiero, lo que estamos hablando, tiene que ver con las decisiones de endeudamiento y será siempre positivo si la rentabilidad de las inversiones de la empresa es mayor que el coste y coste de la deuda. O sea, para que el apalancamiento financiero, es decir, las decisiones de endeudamiento sean rentables para la empresa y tengan sentido y lógica, es muy importante que la rentabilidad de los activos que van a comprar esa deuda sea mayor que el coste de esa deuda. En caso contrario no tiene sentido porque estaremos pagando más por una deuda que la rentabilidad que obtendremos de los activos que compramos con esa deuda. ¿Lo entendemos? Es como, por ejemplo, imaginaos que yo quiero endeudarme, pido un préstamo al banco al 7% para invertirlo en un depósito
al 3%. ¿Le veis alguna lógica? ¿Podéis poner vuestra respuesta en el chat? Claro. Y sería el 7%, sería mi coste de la deuda. Y mi rentabilidad de los activos sería ese 3% del depósito. No tiene ningún sentido, ¿no? Efectivamente, pues lo mismo ocurre si la rentabilidad de nuestro activo de la empresa es menor que el coste de esa deuda que incurrimos para financiar activos, no tiene sentido. Pues de manera paralela, en la empresa ocurre lo mismo. Si mi rentabilidad no va a ser mayor que mi coste, ¿para qué invertir? Sí o sí, ¿para qué endeudarse? ¿Correcto? Sí o sí. Sí, señor. Sí, más Sergio, muy bien. Gracias, Silvia. Muy bien. Pues vamos a seguir. Ya tenemos claro cuándo el apalancamiento financiero es positivo. Es cuando la rentabilidad que vamos a obtener es mayor que el coste de esa deuda. Bueno, ratios, beneficio, actividad. De esta manera vamos a hacer es desglosar un poco las distintas partidas de la cuenta de resultados para ver no solamente el beneficio neto sobre las ventas, sino distintas partidas de balance. Por ejemplo, margen bruto sobre ventas. Margen bruto, voy a explicar un poco lo que es. Margen bruto es las ventas menos el coste de las ventas o el aprovisionamiento. Sí, coste de materias primas, correcto, o de mercaderías. Por ejemplo, si somos una empresa comercial, pues será, si vendo a 100 y me cuestan las mercancías 70, mi margen sobre ventas será 30%. No, dietas, gastos, etcétera, no van ahí. En una empresa de servicios podría ir si tiene que ver directamente con las ventas, lo que llamamos el coste de las ventas o de las mercancías vendidas, que en las empresas de servicios es quizá bastante difícil muchas veces delimitar este margen bruto, porque habría que ver qué es un coste directo de cualquier venta, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir adelante. EBITDA. EBITDA, supongo que todos sabéis lo que significa, es el beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones. Sí, Silvia, en una empresa de servicios hay un coste comercial y otros. Y sí se puede asimilar al coste de las ventas. Sí, Susana, tu pregunta la he visto. Sí, creo que luego os pasará una grabación de la videoconferencia. Y además os pasarán también mañana las diapositivas. EBITDA es beneficio, lo pongo aquí, antes de intereses, impuestos y amortizaciones. Y en inglés es earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Y tomamos, es un beneficio de las operaciones, pero además descontamos la amortización, porque la amortización muchas veces, más que un sentido económico, tiene un sentido fiscal, de interés fiscal. Entonces hacemos la amortización no en función de la vida económica, sino en función de la vida del ahorro de impuestos o otras motivaciones. ¿Sí? Aparte, de esa manera también no penalizamos, por ejemplo, a empresas que tengan el activo en propiedad frente a otras empresas que puedan tener activo en alquiler, ya sea vehículos, ya sea inmuebles, ya por ejemplo ordenadores en renting, etcétera, y que contablemente no van a aparecer en la amortización. ¿Sí? Resultado neto sobre ventas, nos da el margen neto de el euro neto que ganamos sobre cada venta, o carga financiera sobre ventas para ver qué capacidad de pago de los intereses tiene la empresa con respecto a las ventas que hace. Son distintos ratios que se usan para comparar y para ver la evolución, etc. Ratios operativos, como hemos visto, son el uso de los diferentes tipos de activos. Amortizaciones, pues tenemos un ratio, por ejemplo, que se llama porcentaje medio de amortización. No todos estos ratios se pueden analizar siempre, porque muchas veces necesitamos
información extra a la que aparece en el balance, que a lo mejor está en la memoria, pero a lo mejor no tenemos acceso a ella, y por tanto, no siempre podemos calcularlo. Pero en este caso será el porcentaje medio de amortización y será amortización anual entre el inmovilizado amortizable medio. Y es importante que este ratio sea más o menos estable, ya que nos permite ver si usamos cambios en criterios de amortización para maquillar un poco el resultado según nos interesa dar más o menos beneficios al final del ejercicio. ¿Sí? Inverso a este sería el ritmo de amortización, que nos va a dar el plazo medio de amortización que utilizamos para nuestro inmovilizado. Dependiendo del tipo de inmovilizado que tengamos, puede ser más o menos corto. Imaginaos que solo tenemos equipamiento informático y algún mobiliario, pues igual nuestro ritmo de amortización estará a lo mejor en 5 años, 6 años, mientras que si lo que tenemos son inmuebles, en su gran mayoría y maquinaria pesada, puede que estemos hablando de ritmos medios de amortización de 15 años o 20 años incluso. Esto variará mucho de la composición del inmovilizado y también del uso que hagamos de ventajas fiscales, sistemas cerrados de amortización, etc. Envejecimiento inmovilizado nos dice qué porcentaje de inmovilizado ya está amortizado, con lo cual nos puede dar una idea de si la empresa va a necesitar invertir en breve en nuevo inmovilizado para renovar su equipamiento. Y por último, este último de uso de infraestructuras nos dice también qué uso le damos a las infraestructuras para a efectos de generar ventas. Es la productividad, por así decirlo, de la amortización o de las infraestructuras de la empresa. ¿Sí? ¿Lo vemos? Como os digo, no siempre tenemos esta información en el balance, hay que acudir a un fondo de memoria a algunos desgloses que no siempre están disponibles o que no tenemos disponibles en ese momento. Con lo cual, de aquí, generalmente se usa mucho el porcentaje medio de amortización o el ritmo de amortización para ver la capacidad de la empresa de, el uso que se hace de la amortización como gasto de una manera consistente. Otro reto operativo es el de personal con la productividad, remuneración media y capacidad de venta. Muy importante, remuneración media por empleado nos va a dar el saldo medio, el coste medio por empleado, que nos permite compararnos también con la competencia, etcétera, etcétera, para ver si estamos remunerando por encima, por debajo del mercado, etcétera, etcétera. Cómo de competitivos somos también a la hora de remunerar personal, que nos puede servir para atraer más talento a la empresa. Productividad, ¿qué nos da? La productividad de los trabajadores partido por la venta. Si no tenemos el valor de la producción, podemos usar las ventas del periodo entre las plantillas medias, que nos va a dar la capacidad de la empresa de generar ventas por cada empleado. También es muy útil compararlo porque nos va a dar una capacidad de cómo es de productivo nuestra plantilla, que también tiene mucho que ver con la capacidad de la empresa de motivar a la plantilla, de tenerla involucrada y de tenerla contenta. Una empresa en la que esto es muy bajo, suele tener problemas de rotación, etcétera, etcétera. Capacidad de venta está relacionada con la plantilla de comerciales de la empresa para ver su productividad de la fuerza de ventas. Y por último, la eficiencia operativa, que es un margen, que es un ratio que se utiliza mucho sobre todo en banca, nos habla de los gastos de explotación sobre el margen bruto. El margen bruto hemos visto que era ventas menos coste de ventas o menos compras, y cuánto de ese margen bruto nos gastamos en otros gastos de explotación. No solamente en personal, sino personal, alquileres, suministros, etcétera. ¿Cuánto nos gastamos el margen bruto en cubrir otros gastos de explotación? Este, evidentemente, tiene que ser mayor que 1 en lo posible. Menor que 1. Cuanto más bajo, mejor. Este ratio, cuanto más bajo, mejor. Significa que somos capaces de generar el margen con muy poquito gasto de explotación. ¿Sí? ¿Seguimos? Nos queda ya poco. Bien. Otros últimos ratios operativos tienen que ver con la capacidad de endeudamiento, con el pago de gastos financieros, etcétera. Y podemos medirlos como gastos financieros sobre ventas,
Decimos cuántos euros destinamos a pagar intereses sobre cada euro vendido. Coste medio de la deuda nos da el coste medio en tipos de interés de la deuda que tenemos con coste, es decir, serán costes financieros partido por fondos ajenos retribuidos por 100, nos dirá si es un 3, un 5, un 7%. También podemos compararlo con la competencia para ver si nuestras condiciones financieras con entidades financieras son mejores o son peores. Luego, la cobertura de cargas financieras podemos calcularlo como free cash flow entre gastos financieros, pero en algunos sitios, por ejemplo, las entidades financieras, este ratio lo cambian por EBITDA entre gastos financieros o EBITDA, incluso en vez de gastos financieros, sino servicio de la deuda, que es muy utilizado en la banca este ratio, este de aquí, muy utilizado como EBITDA entre servicio de la deuda. Entiendo por servicio de la deuda no solo los gastos financieros, sino la parte principal de los préstamos que devolvemos. ¿Sí? Y por último, el plazo medio de evolución de la deuda, que nos dice cuánto necesitamos generar de caja. No he explicado aquí si es free cash flow, pero podéis buscarlo. ¿Qué capacidad tenemos de pagar la deuda con el cash flow que generamos cada año? Free cash flow como medido como es el beneficio más amortizaciones más menos las variaciones de capital circulante. Esto nos va a dar, estos tres ratios de aquí, esos cuatro ratios de aquí nos va a dar la capacidad de la empresa para pagar sus deudas y no ir y cuántas ventas tiene en relación con sus deudas, etcétera, etcétera. Y por último, no vamos a hablar mucho de ellos, ratios sectoriales. Como he dicho antes, dependen en cada sector. Por ejemplo, en el sector financiero, muy importante la eficiencia, esos gastos de explotación sobre el margen financiero. O la tasa de morosidad. La tasa de morosidad elevada puede poner en peligro al mejor de los bancos. O la tasa de cobertura de los créditos. De modo que sabemos qué provisiones tiene que pueden cubrir posibles impagados o posibles default en los créditos. El sector de telecomunicaciones, telefonía móvil, telefonía fija, uno que se usa mucho es el ingreso medio por usuario, ARPU, del inglés Average Revenue Per User, y que es el ingreso medio por usuario, que es muy importante que no caiga demasiado y mantenerlo lo más elevado posible. ¿Por qué? Porque es muy caro para estas empresas adquirir clientes. Entonces, lo más importante es que el ingreso medio por cliente sea alto lo más posible. Por eso, si os fijáis, las compañías de telecomunicaciones siempre quieren ofrecerte nuevos servicios adicionales. ¿Para qué? Para que ese ingreso medio se mantenga lo más alto posible. Que si teléfono fijo más móvil, más televisión vía satélite, más un módem 3G para llevártelo en el bolsillo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque de esa manera incrementan sus ingresos medios. En el sector hotelero, pues algunos muy útiles son el ingreso medio por habitación, la ocupación, que son las habitaciones utilizadas sobre el total de habitaciones, o la tarifa media, que es la tarifa media por habitación por día, que son muy importantes para ellos para evaluar su rentabilidad y sus márgenes. El sector aéreo, por ejemplo, otros muy útiles son como el de la ocupación, el ingreso medio por pasajero kilómetro, el coste medio por asiento o el EBITDA, que es el beneficio antes de intereses, impuestos y alquileres. ¿Por qué? Porque es muy habitual en el sector aéreo que los aviones no estén en propiedad, sino que están arrendados. Y de esta manera retiramos ese coste de arrendamiento del beneficio operativo. ¿Sí? Bien, pues hasta aquí es la parte de teoría de la sesión. Si tenéis alguna pregunta, abrimos un poco de preguntas y pasamos a ver un pequeño ejemplo con unos cuantos de esos ratios para que veáis cómo se construyen y cómo se analizan. ¿No hay preguntas? Pasamos al ejercicio. ¿Sí?
Venga, vamos a ir. Bueno, pues vamos a ver el ejercicio de análisis de balances, que es una aplicación de todo lo que hemos visto en un caso, bueno, en este caso es ficticio. Bueno, la empresa se llama Análisis Va de Miedo. La empresa se llama Va de Miedo. Es un nombre que a mí me gusta mucho porque parece que va muy bien. Y nos va a pedir calcular diferentes ratios, liquidez, endeudamiento, solvencia y rentabilidad. Y asimismo realizar análisis horizontal y vertical de balance y cuenta de resultados. Pues vamos allá. Bueno, aquí tenemos el balance de situación de los últimos 3 años, cómo evoluciona. Como podemos ver, hay bastante crecimiento. El total activo pasa de 14.755 a 20.595. Con lo cual hay un crecimiento importante. Luego analizaremos si ese crecimiento es adecuado o no. ¿Sí? ¿Veis todos bien el balance? ¿Me podéis decir si se ve bien? Bien. Perfecto, gracias Inma. ¿Alguna pregunta sobre este balance? ¿Todos entendéis las distintas partidas que hay? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos adelante. Como veis, el activo tiene activo inmovilizado y activo circulante, el pasivo a largo plazo con recursos propios y deudas a largo plazo y pasivo corriente. Bien, el primer análisis sería análisis porcentual del activo. Y como vemos, el inmovilizado ha pasado de un 26% a un 22% desde 2012 a 2014 y inversamente el activo circulante ha pasado de un 73 a un 78. Con lo cual podemos ver que la empresa quizá no está renovando su activo fijo o este está, bueno, creciendo en menos proporción que total de la empresa, o también podemos ver que quizá está consiguiendo una mayor productividad de su activo fijo. Habría que analizar también alguna partida que llame la atención y quizá la que más llama la atención aquí sea la de las asistencias, que hay un incremento importante en el último año, 2014, y quizá, bueno, sin más información no podemos decir mucho, pero sí que es algo reseñable y algo nombrable que las asistencias se hayan aumentado tanto en el último año. Puede verse a cualquier tipo de cosas, quizá un proveedor ha hecho una gran oferta y se ha hecho una gran compra, o bien se está haciendo al contrario una oferta para clientes, con lo cual hemos acumulado más material para poder servir a los clientes para hacer una oferta puntual en este momento. Con el pasivo, de nuevo vemos, bueno, que el pasivo a largo plazo ha disminuido en su tamaño y en cambio el pasivo circulante ha subido en proporción estos años. Como incremento quizá más importante sería este, de aquí a aquí, como veis, del 5 pasa al 10,5%, con lo cual, bueno, es una cantidad importante de ver. Bastante elevado el cambio de un año a otro, del 5,90 al 11%, casi se ha duplicado en peso sobre el total de balance. Tampoco tenemos explicación. Puede ser nuevo, alguna acumulación de existencias, teniendo cierta relación, que para una gran compra se recurra a la financiación a corto plazo. Sigamos adelante. En este caso, este era, como hemos visto, análisis vertical, y ahora vamos a hacer un análisis horizontal, es decir, la evolución de cada partida año a año, en base 100 del primer año. Entonces, como vemos, bueno, primer año todo es 100 y vamos viendo cómo crecen, ¿no? Entonces, el total del activo, como vemos aquí, total del activo, esta parte, ha crecido un 139%, mientras vamos a ver que el corriente ha crecido mucho más que el activo fijo. Y generalmente el que más ha crecido de todos, en relación a todos los demás, es la parte de existencias. Sin más información, como hemos dicho, no podemos llegar a conclusiones, pero sí que conviene tenerlo claro
Y si hiciéramos un informe sin tener más información, diríamos, bueno, se detecta un incremento mayor que proporcional de las existencias en el tercer año. ¿Sí? Bien, seguimos. Porque además, si os dais cuenta, es solamente en el tercer año, en el año 13, más o menos el incremento es bastante equilibrado en todas las partes del balance. ¿Sí? ¿Entendido más o menos este análisis del activo, base 100? Que este es análisis horizontal, porque vamos hacia adelante. Bien. En el pasivo, de nuevo, base 100, vamos a ver cómo evoluciona a lo largo de los años y vemos que, bien, el total del pasivo, 140%, y crece más por la parte del pasivo circulante. Entonces, ¿qué partida crece mucho más exponencialmente? Mucho más, pues deudas a corto plazo. La tenemos aquí. Deudas a corto plazo, la vemos aquí marcada, que es la que más ha crecido en relación a todas las demás. Como veis, estas están más o menos cerca de este 140%, quizá deudas a largo plazo no tanto, está por debajo, pero sobre todo la gran variación viene por la parte de corto plazo. También sería algo a señalar en un posible análisis. ¿Sí? Todos aquí, bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora de análisis porcentual de activo y pasivo, tanto horizontal como vertical? Inma, Sergio, Silvia, más o menos, esta parte está más o menos clara. Simplemente analizar pesos y porcentajes sobre total de pasivo, total de activo y crecimiento de un año para otro de las diferentes partidas. Bien, sigo adelante. Bien, capital circulante y NOF. Bueno, hemos calculado capital circulante y las NOF de los 2 años, de los 3 años. Bien, 2012, capital circulante 6.400, 2013 6.900, 2014 8.400. Bueno, lo que parece es que el crecimiento del activo corriente va siendo cada vez mayor que el pasivo corriente. Eso implica que la empresa va a tener que hacer va a necesitar invertir para financiar ese exceso de activos circulantes sobre el pasivo circulante. Y que lo vemos reflejado en las NOF. Si veis las NOF, que están retirados de esa parte, simplemente tenemos deudores, existencias y proveedores secretos sin coste, también incrementan sustancialmente, sobre todo el último año, que es por lo que también tiene su reflejo en el balance, que hay un incremento de la deuda a corto plazo, porque han incrementado las necesidades de financiación, con lo cual la empresa tiene que financiar ahora más importe con respecto a este, y este importe, claro, hay que financiarlo con ¿qué? Pues en este caso lo ha hecho con deuda a corto plazo. Hay su correspondencia entre la variación de las NOF y lo que ha pasado en el balance. Ratios a corto plazo, que ya los hemos visto todos. Bueno, liquidez general, en este caso, es mucho mayor el activo circulante que el pasivo circulante, aunque cae un poco. Vemos 2,4 veces, 2,4 veces, 2,1 veces, pero en general podemos decir que el ratio de liquidez general es aceptable, sano, y que la empresa, bueno, está en una situación a corto plazo de liquidez adecuada. El test ácido, como hemos dicho, que interesaba que fuera entre 0,80 y a ser posible superior a 1. En nuestro caso, aunque ha caído bastante el tercer año, sigue siendo superior. 1,56, 1,58, 1,21. Y ha caído sobre todo porque el activo pasivo circulante ha crecido bastante el último año. Pero sigue siendo por encima de 1, con lo cual sigue siendo algo aceptable para la empresa. No es algo que de momento parezca preocupante. Si esa evolución descendente siguiera manteniéndose más adelante, sí sería cuestión de empezar a analizarlo y ver qué acciones se pueden tomar. Y por último, en tesorería, tomando simplemente activos líquidos de pasivo circulante, bueno, hemos dicho que por encima de 0,3 sería recomendable, pues en la empresa está 0,44, 0,44, 0,38, que parece
unas cifras razonables para el tamaño de la empresa en la que estamos. ¿Sí? ¿Veis entendido bien esta parte de ratios de liquidez? Seguimos adelante. Bueno, el periodo de maduración calculado como hemos dicho antes, voy a dar simplemente las cifras totales por no extendernos mucho. Bueno, en 2013 el total era de 5,67, en 2014 5,29. Quiere decir que desde que la empresa paga a un proveedor las compras que ha hecho hasta que cobra de un cliente, han pasado solamente 5 días. Es decir, la empresa recupera el dinero muy rápido, no tiene mucho tiempo el dinero inmovilizado sin recuperarlo, sin haber vendido, habiendo vendido sin cobrar o habiendo comprado sin realmente vender. Como veis, los periodos de avanzamiento son bajos, producción también, y quizá el prepago a proveedor es corto, 25, incluso si fuera un poco más largo, este periodo podría ser, el periodo medio de evaluación total podría ser incluso negativo. Y el periodo de cobro a clientes es casi contado. Esto es una empresa que vende a casi contado todo lo que hace. ¿Alguna pregunta sobre el periodo de maduración? Tiene cierta relación con los ratios de liquidez. Ratios de liquidez elevados suelen dar con periodos de maduración bastante cortitos, como es este caso. Estructura de activo. Bueno, pues vamos a ver cómo se compone el activo. En este caso, tomamos inmovilizado, circulante y total activo. Y vemos que activo fijo sobre activo total, bueno, pues pasa de 0,26 a 0,22, con lo cual pierde peso dentro del total de balance. El activo circulante, en cambio, gana ese peso sobre el balance y, por tanto, el activo fijo sobre el activo circulante de nuevo pierde peso de nuevo. Con lo cual la empresa parece que está aligerando su estructura productiva o rentabilizando mejor o siendo más eficiente a la hora de utilizar sus activos fijos. También podría ser un indicativo de envejecimiento del inmovilizado, pero no tenemos datos suficientes como para calcularlo. Estructura del pasivo. De mismo modo, vemos que los fondos propios caen un poquito sobre el pasivo total, si la empresa reduce su, por así decirlo, su solvencia, aumenta su endeudamiento. Fondos ajenos, por el contrario, aumentan. Y en cuanto a la calidad de deuda, vemos que sí que el endeudamiento a corto plazo aumenta con respecto al endeudamiento a largo plazo, con lo cual nos puede dar una indicación de que la calidad de deuda está disminuyendo de cierto modo. ¿Sí? ¿Lo veis? ¿Algún comentario o alguna idea sobre este endeudamiento? ¿Veis algo que os suena raro, os parece extraño, que puede ser preocupante? ¿Consideráis que estas cifras de endeudamiento son normales, son sostenibles? Bien, como os comentábamos, que el endeudamiento del último año ha subido exponencialmente y que bueno, puede ser debido a aquel incremento que hemos visto también de existencias un poco paralelamente en el activo. ¿Habéis tenido en este momentito algún momento para reflexionar algo? ¿Se os ha ocurrido algo? Bien, pues sigo un momento. Bien. Después vamos a ver endeudamiento y solvencia, que hemos visto ya también parte de endeudamiento. La solvencia general, como he visto, es el total activo entre fondos ajenos, es decir, la capacidad de la empresa de respaldar esa deuda con los activos que tiene, tanto activos fijos como activos corrientes. Este ratio también se llama de distancia a la quiebra. ¿Por qué? ¿Recordáis alguno lo que significaba estar en quiebra técnica? ¿Cuál era el requisito? Dime, Inma. ¿Respuesta a qué pregunta? Perdona. ¿A qué pregunta te refieres, Inma? Es que ahora no sé cuál dices. Sí, los endeudamientos que hemos visto
el anterior, esta, ¿sí? Que en realidad aquí los sorprendentes es este endeudamiento a corto plazo que crece mucho en el último año y que, bueno, si no tiene una explicación lógica de que es momentáneo por algún motivo y puede ser algo y se convierte en algo estructural, puede ser, por así decirlo, bueno, no voy a decir peligroso, pero puede ser preocupante en cierto modo, ¿m? Porque ha caído mucho en endeudamiento a largo plazo y se ha convertido en endeudamiento a corto plazo. Si es por una cosa puntual, no pasa nada, pero si fuera porque la empresa tiene problemas de liquidez y se está financiando a corto plazo para cubrir esos problemas de liquidez, pues en el fondo no sería sostenible e incurriría muchos gastos financieros y no sería recomendable ni deseable en el medio plazo. ¿Más o menos te he respondido ahora? Sí, perfecto. Gracias a ti. Pues seguimos ahora con la parte de solvencia. Como estábamos viendo, este ratio de solvencia general que nos relaciona el activo total de la empresa con el total de fondos ajenos o financiación ajena. Y que se llama distancia de quiebra porque, como vimos, si el activo es menor que las deudas, la empresa está en quiebra técnica. ¿Recordáis? Voy a buscarlo aquí. ¿Os acordáis de esto? Que la quiebra técnica significa que fondo de rotación negativo sí puede ser un fondo, bueno, el fondo ¿te refieres al fondo de maniobra, Sergio? Fondo de maniobra negativo puede serlo, pero no en este caso no sería porque podría llegar a serlo con el tiempo, pero en este caso todavía no se ha convertido en ello. ¿Mm? En este caso todavía no es, sería que el pasivo circulante fuera mayor que el capital activo circulante, pero no de una manera natural, porque los proveedores nos dan mucho crédito, sino porque estamos incrementando mucho el endeudamiento con coste. Sí, tienes razón. Cuando ese fondo de maniobra es negativo porque aumenta mucho el endeudamiento con coste, sí que es preocupante y puede llevar lugar a situaciones muy complicadas en la empresa. Si ocurre naturalmente porque los acreedores nos dan crédito y los clientes nos pagan temprano, no es nada preocupante. Lo preocupante sería que fuera porque nos endeudamos a corto plazo porque no podemos cubrir nuestras necesidades a corto plazo. No generamos liquidez ni generamos ventas suficientes. ¿Sí? ¿Vemos la diferencia? Bien, como decía también aquí, este ratio de solvencia se llama distancia de quiebra porque, como hemos visto, la quiebra técnica implica que los fondos propios son negativos y, por lo tanto, las deudas son mayores que los activos. Por eso a este ratio mayor que 1, esa distancia al 1 sería la distancia de quiebra. Y por otro lado, la cobertura de las inversiones, que es el capitales permanentes, es decir, fondos propios más deuda a largo plazo partido por activos fijos, se recomienda que sea mayor que 1 porque implica también que el capital circulante sea positivo. En este caso, nos sobra, de hecho tenemos muy cubierto nuestro activo fijo con los capitales permanentes. Es decir, hay una gran parte de nuestros fondos a largo plazo, tanto propios o ajenos, que están cubriendo, que están ayudando a financiar activos circulantes, lo cual ayuda a la liquidez de la empresa y a la capacidad de acometer sus obligaciones a medio y largo plazo. Es decir, estamos usando financiación a largo plazo para inversiones a corto plazo, con lo cual nos da una, por así decirlo, tranquilidad financiera relativa en el año venideros. Y no la difícil o la escasa probabilidad de que tengamos tensiones de liquidez en breve, en corto plazo. Bueno, analizando la cuenta de pérdidas y ganancias, bueno, aquí hay un modelo, aquí he usado otro modelo, los tendréis los dos, no os preocupéis. Uno es el modelo del Plan General Contable de 2007, más o menos, bueno, que aquí uso un poco el coste de las ventas, un poco distinto, pero más o menos
utilizando resultados de explotación, resultados financieros, resultados de impuestos, beneficio neto. Y como vemos, está analizado tanto horizontalmente por aquí como verticalmente en la que es rosa. ¿Veis? La rosa, vamos a marcarla, esta es un análisis, por así decirlo, horizontal, ya que vamos a analizar la evolución de un año a otro, y en el amarillo vemos el análisis horizontal. Entonces vemos que, por ejemplo, esta empresa, ¿qué podemos decir? Que tiene un beneficio neto del 0,39% de las ventas. ¿Qué pensáis? ¿Que es de alta rotación o de alto margen? ¿Qué pensáis? Bajo margen, ¿no? Muy bajo margen, ¿no? De cada 100 euros que vende, no gana ni uno en beneficio neto, gana 0,40. Quiso un poquito el último año a 0,6, pero gana muy poquito. Es decir, esta empresa tiene todo el aspecto de ser una empresa de muy bajo margen y, por tanto, muy alta rotación. ¿Sí? Muy bien, gracias. Bien. ¿Qué más cosas podemos observar? Bueno, el resultado de explotación, como vemos, sí que aumenta mucho en el último año, tanto en términos absolutos, que supone un incremento del 150% casi sobre el año 2013. Es decir, supone un incremento muy elevado sobre ese año. ¿Qué ocurre? Que también se refleja tanto al final, en el resultado neto, porque el resultado financiero tampoco incrementa tanto exponencialmente, con lo cual se mantiene un incremento de resultado bastante interesante. El margen de las ventas, además, mejora un poquito en porcentaje, con lo cual la empresa gana un poquito más cada vez. Este sería otro formato de análisis de cuenta de resultados, en el que, bueno, vamos a margen bruto, margen neto, usando más conceptos más de coste que de gasto de la cuenta legal de pérdidas y ganancias del plan general contable. Gastos generales, EBITDA, y de nuevo vemos también evoluciones parecidas. Podríamos anunciar aquí el EBITDA, el beneficio entre intereses y impuestos. Nos permite analizar más partidas diferentes de la cuenta de resultados. ¿Sí? Cualquiera de los dos modelos es útil. Las personas que trabajan más en control de gestión, en contabilidad de costes, les gusta más este modelo, porque tiene más información que la cuenta de resultados del plan general contable, que está muy orientada a un aspecto legal y a un aspecto también de cálculo de impuestos y cumplir con obligaciones mercantiles. Bueno, la rentabilidad. Vamos con la ROI. La ROI vemos que aumenta exponencialmente. Desde 2013 un 7,5, 2014 un 15,5. Es decir, ¿por qué? Básicamente porque aunque el activo no ha aumentado mucho, el beneficio antes de intereses y de impuestos sí que ha aumentado muchísimo. Casi se ha multiplicado por 2,5 en este periodo, con lo cual la rentabilidad ha aumentado muchísimo. ¿Y cuál de los aspectos ha mejorado? Pues ha mejorado los dos, porque el margen, como veis, ha pasado del 0,54 al 0,98 y la rotación, como veis aquí, ha pasado de 14 a casi 16, lo que implica que la empresa ha mejorado tanto la eficiencia en margen como la eficiencia en rotación de la empresa, con lo cual, sí, menor margen más ventas, efectivamente. Sí, ¿veis cómo ha evolucionado? Han mejorado los dos indicadores, tanto con margen como rotación, y por tanto la rentabilidad total ha aumentado bastante. Y veamos a ver si tiene reflejo en la rentabilidad para nuestros accionistas. De nuevo, aquí también lo vemos. El beneficio neto se ha multiplicado por más de 2, casi 2,5 en este caso, 700 a 1.750. En cambio, los fondos propios no han aumentado tanto en proporción y la rentabilidad ha pasado de 8,68 al 18,84. De nuevo, ¿qué factores han aumentado? Pues el margen y la rotación. Porque como veis, el apalancamiento, que es este último de aquí, de 1,69 a 1,95, prácticamente ha estado estable. Con lo cual podemos ver que la empresa parece que vendiendo mejor, con más márgenes y utilizando mejor sus activos. En efecto, rentabilidad, parece que tanto accionistas pueden estar contentos como directivos por la parte del uso de sus activos. ¿Alguna pregunta?
Y vamos a hacer los últimos ratios que podemos ver de análisis de la cuenta de resultados. Y aquí lo vamos a dejar, que son ventas netas. Podemos ver el margen bruto, cómo evoluciona, está casi estable, 81, 80, 81. Margen neto, 31, 30, 30. El EBITDA sobre las ventas baja en 2013 de 0,95 al 0,77, pero aumenta de nuevo en 2014 a 1,18. Y lo mismo ocurre con el beneficio antes de intereses y de impuestos, que baja en 2013, pero vuelve a subir en 2014. Y el beneficio neto, que baja un poquito en 2013, pero en 2014 vuelve a subir hasta 61. Pues esto es más o menos cómo se analiza un poco una empresa, se analizan todos los ratios y luego, bueno, pues se establecería una especie de conclusiones relacionando endeudamiento, rentabilidad, etcétera, circulante, para llegar a una serie de conclusiones y, bueno, recomendaciones o planes de acción a tomar en la empresa. Normalmente las empresas se definen unos ratios o indicadores objetivos a los que quieren llegar, bien en función por el sector en que están, por las empresas líderes de su sector o por objetivos que se plantea ellas estratégicos de tener determinados márgenes. Por mi parte, esto es todo. Si tenéis alguna pregunta, os invito a ponerla en el chat. ¿No tenéis preguntas? O aparecerán luego esta tarde, noche, mañana, cuando no me tengáis. Sergio, Silvia, Inma, Susana. Bueno, pues si no tenéis preguntas... ¿estás procesando? No. Bueno, si no tenéis más preguntas, ante todo agradeceros vuestro tiempo, vuestra presencia aquí. Bueno, tendréis mañana tanto creo que un acceso a la grabación y también las diapositivas tanto del ejercicio como la presentación. Y bueno, espero encontraros más adelante en otros webinars que hagamos, otras videoconferencias. Y espero que os haya sido interesante, provechoso y bueno, estoy a vuestra disposición a través de la escuela cuando necesitéis. Pues muy buenas noches a todos, un saludo y que descanséis. Muchas gracias y mucho éxito. Buenas noches.